Si el problema es que no encontramos vivienda y los precios de la vivienda se han incrementado, hay que encontrar realmente qué es lo que lo está provocando, sin decir al aire es que los extranjeros, es que las plataformas, es que las inmobiliarias. No, no, no. Hay que encontrar con datos quiénes son los verdaderos provocadores de que la vivienda esté por los cielos en la Ciudad de México. En los últimos años, esta palabra llamada gentrificación se ha convertido en el villano más fácil que tenemos los mexicanos, y sobre todo en la Ciudad de México, para poderle dar un nombre a aquello que nos está aquejando, que es no tenemos vivienda, nos hace falta lugar donde vivir. Y es muy sencillo, es de la manera más fácil y más sencilla encontrar un villano y le llamamos gentrificación. Y la verdad es que eso es una mentira. Hoy, en este podcast, en este video y en esta charla que voy a tener con todos ustedes, quiero desmitificar el tema de la gentrificación y que no encontremos y no le busquemos culpables, porque mucha gente está pensando que uno de los grandes culpables de la gentrificación y de los problemas de vivienda son los extranjeros, las plataformas tipo Airbnb, incluso las inmobiliarias, los desarrolladores, los inversionistas, BlackRock y todas estas grandes empresas que generan muchísimo dinero con la especulación. Todo eso es, como dirían los gringos, bullshit, son mentiras. No es cierto. Hay una gran mentira, y la gran mentira es que te han vendido este término de la gentrificación como el villano favorito de que tú no tengas casa. Vamos por partes. ¿Te parece bien que te dé algunos datos simplemente como para ir entendiendo de qué se trata este tema de la gentrificación? ¿Sí? Ok, empecemos. Mira, primero que nada, este tema de la gentrificación no es otra cosa más que la llegada de personas que tienen capital, que tienen dinero, a lugares donde tradicionalmente no había ese tipo de personas. Personas que tienen dinero comprando propiedades de personas que no tenían suficientes recursos. Es decir, llegan personas más ricas a un barrio más pobre. Eso generalmente es la gentrificación. ¿Es bueno? ¿Es malo? Hay matices. No puedes decir que la gentrificación es buena o es mala en su totalidad. Hay matices, dependiendo de cómo suceda este fenómeno, que llevamos no décadas, siglos haciendo gentrificación, y lo pongo entre comillas, haciendo este tipo de movimientos económicos a lo largo de las ciudades y de la vida natural del ser humano, lo hemos hecho siempre, pues entonces es un fenómeno al cual no le vamos a ganar. Ese efecto siempre va a ocurrir. Entonces, entendamos que este movimiento económico de personas que tienen dinero para llegar a lugares donde antes no lo había, siempre va a ocurrir. Entonces, no nos enojemos por algo que siempre va a ocurrir, ¿no? Y tampoco querramos detener ese movimiento y ese fenómeno, porque es algo natural del ser humano, es algo natural de la economía, así sucede, así ha pasado y así va a pasar siempre. Ahora, si el problema es que no encontramos vivienda y los precios de la vivienda se han incrementado, hay que encontrar realmente qué es lo que lo está provocando, sin señalar culpables, sin decir al aire es que los extranjeros, es que las plataformas, es que las inmobiliarias. No, no, no. Hay que encontrar con datos quiénes son los verdaderos provocadores de que la vivienda esté por los cielos en la Ciudad de México. Así es que vámonos primero con el dato más importante que a mí me vuela la mente. A ver, muchas de las personas creen que remodelar una banqueta ya es gentrificación, que abrir un restaurante o varios restaurantes en una zona es gentrificación, que lleguen muchos turistas es gentrificación. No, señores, eso se llama economía básica.
está llegando más servicios, más productos, se están remodelando espacios para que haya más convivencia, haya más personas queriendo consumir esos servicios o esos productos en esa zona, se está valorizando un área en la que la gente quiere visitar, quiere estar cerca. ¿Por qué crees que muchos de nosotros, cuando llega el fin de semana, nos encanta ir a Chapultepec, nos encanta ir a comer a un restaurante en Polanco, nos encanta ir a un cine, a un teatro, en un centro comercial? Es precisamente por toda esa inversión que se hace para atraer al público que tiene dinero y que se produzcan empleos alrededor. Entonces, lo primero que quiero que te lleves hoy es que cada vez que hay inversión inmobiliaria, cada vez que se remodelan lugares, cada vez que hay nuevas construcciones, centros comerciales, apartamentos, parques, servicios, restaurantes, todas las cadenas de comida que ves sobre avenidas principales, toda la remodelación urbanística genera un efecto de economía positiva en la ciudad o en la zona. ¿Por qué? Pues porque cada vez va a haber más gente queriendo utilizar esos servicios. Entonces, que nos quede claro que estas remodelaciones, que estos nuevos lugares, que la apertura de restaurantes, comercios e incluso apartamentos, departamentos, casas, todo esto genera economía y hay una derrama económica en donde se está invirtiendo. Entonces, para empezar, quiero que te lleves eso. Otro de las cosas que quiero que entendamos son datos. En la zona metropolitana de la Ciudad de México hay más de 3 millones de viviendas. Entonces, si hay más de 3 millones de viviendas, la pregunta sería, oye, ¿tú estás pensando que Airbnb le está quitando vivienda al mexicano de la Ciudad de México? Vamos a ver datos. Si hay 3 millones de viviendas, ¿cuántos Airbnbs hay? Si tú entras a una plataforma que se llama airdna.co, AirDNA está conectado con Airbnb y te puede dar datos estadísticos muy exactos. Actualmente hay poco más de 26.500 anuncios de Airbnb. Ojo, anuncios, no viviendas, anuncios. ¿Qué significa? Que a lo mejor una propiedad tiene varios anuncios porque está rentando varias recámaras. Entonces, seguramente no hay 26.500 viviendas, hay mucho menos. ¿Cuál es el porcentaje? Posiblemente menos del 60% de esos 26.000 son realmente viviendas que están listadas en la plataforma. Así que 3 millones de viviendas en la zona metropolitana, 26.500 Airbnbs. Eso representa el 0.8% de la vivienda total que hay en la ciudad. Hazte una pregunta. ¿Cómo es que el 0.8 de la vivienda que está en Airbnb le quita vivienda a todos los demás mexicanos? ¿Ya viste que las matemáticas hacen sentido? Entender matemáticas y proporciones y porcentajes te va a ayudar a que no salgas a romper vidrios de restaurantes en una marcha pendeja. De eso se trata educarse. Hay que leer datos, hay que entender proporciones y sobre todo hay que entender matemáticas. Entonces, 3 millones de viviendas, Ciudad de México, 26.500 Airbnbs, que no todos son viviendas per se, es decir, puede decir que todos estos anuncios, estos 26.500 anuncios, sean 3 o 4 anuncios en una misma propiedad. A muchos están repetidos, otros ni siquiera están listados y están disgregados por toda la Ciudad de México. Así que entendamos proporciones antes de culpar a una plataforma. Independientemente que yo sea embajador de Airbnb, a mí me queda claro que la gente que está poniendo un Airbnb, una propiedad, una recámara, un departamento de la Ciudad de México en la plataforma, es porque necesita el ingreso. Y no sé si sabías, pero más del 40% de las propiedades que se ponen en Airbnb son operadas por personas como tú o como yo, que tienen una casa, que hicieron el esfuerzo durante años para poder comprar una propiedad, para comprar un departamento y ganar un poco de dinero con una renta. También he visto
en estas manifestaciones de las marchas contra la gentrificación, que mueran los rentistas. Oigan, hay que tener mucho cuidado con esos discursos, porque es probable que los papás o los abuelos de esas personas que hoy están marchando, en algún momento de su vida hayan rentado algo, ¿no? Ser rentista no está mal, pero considerar que muera un rentista, eso es muy peligroso. Esos discursos, híjole, hay que tener mucho cuidado. Así es que, poniéndolo en perspectiva, y otro dato interesante, también vi que en la marcha que sucedió, que ya es la segunda vez en la Ciudad de México que sucede este tipo de manifestaciones en contra de la gentrificación, ocurre una, una, un efecto de culpar a alguien que no es como nosotros. E inmediatamente el culpable es el extranjero, el gringo, que se vaya a casa, que está gentrificando mi ciudad. Híjole, también lamento mucho tirarles este discurso con datos. Y es muy sencillo. Hay aproximadamente, así, muy aproximadamente, pues 126, yo diría que 127 millones de mexicanos viviendo pues, en el país. ¿Cuántos extranjeros viven en México? No más de 1.2 millones. Así que menos del 1% de la población extranjera vive en México. Vuelvo a hacerte la misma pregunta. ¿Cómo es que el 1% de los extranjeros que viven en México te están quitando vivienda? ¿Cómo? No puede ser que el 1% que viva y que pague una renta o que esté comprando inmuebles en México afecte un mercado del resto, que es el 99% restante. No puede ser, ¿no? Es como la clásica historia esta que te dijeron que los españoles conquistaron y masacraron a los aztecas, ¿no? Un puñado de españoles no pudo masacrar a millones de indígenas en México. Entonces, no te creas esas historias. Ve a los datos. Ve a los datos. Los datos te van a dar la información correcta. 126 millones de mexicanos, 1.2 millones de extranjeros, que además están regados en toda la República. Entonces, no todos viven en la Ciudad de México y obviamente no todos viven en la zona de la Roma, la Condesa, ¿no? Ahora, ¿y si vivieran ahí? Yo me haría otra pregunta. Oye, están viviendo en la zona más cara, Polanco, Roma, Condesa. Porque la Roma, Condesa y Polanco no tienen unos meses de que es cara. Llevan siendo caros esos lugares desde hace varios años, ¿eh? O sea, no es nada más porque a partir de la pandemia ya se quisieron venir a vivir. No. Polanco, Roma y Condesa ha sido un corredor turístico diseñado por el gobierno de la Ciudad de México, creo que desde hace 3 administraciones locales. Así es que toda esa zona ya lleva siendo al menos unos 15 años siendo cara. Así que no es como que los extranjeros estén llegando a Ecatepec a robarles vivienda a los mexicanos, a los pobres mexicanos de Ecatepec. Pues claro que no. Están llegando a las zonas premium que ellos pueden pagar y que les gusta. Y que además tienen un entorno de seguridad, de tranquilidad, de servicios, de diseño. Todo lo que les gusta a los extranjeros. Entonces, híjole, ten mucho cuidado con creerte esa mentira que te dijeron, que la gentrificación le está quitando vivienda a los mexicanos. No es así. Ahora, ¿qué otra cosa por ahí puede ser importante? Bueno, pues el sector inmobiliario no es culpable, porque también veo que la gente le echa la culpa al cártel inmobiliario, a los desarrolladores, que mueran las inmobiliarias. Oye, ten cuidado. Antes que nada, hay que entender cómo funciona el sector inmobiliario. Y te lo voy a explicar muy rápido. Mira, hay dueños de terrenos que venden sus propiedades. Ese terreno puede tener una casa, hay muchas casitas en la colonia Roma, hay muchas casas en la colonia del Valle, hay muchas casas en Polanco, y a lo mejor el dueño, pues
ya quiere deshacerse de esa propiedad porque es una propiedad grande. Generalmente son personas de la tercera edad. Lo que menos les interesa es vivir en la Ciudad de México porque se vuelve caótica para ellos. Su edad les impide estar subiendo y bajando escaleras en propiedades que tienen 2 o 3 pisos y que además lo que quieren es ya monetizar su inversión que juntaron durante décadas. Esas propiedades que compraron hace 30, 40 o 50 años, las quieren vender, monetizar y disfrutar los últimos días de su vida. Así es que hay vendedores de terrenos que quieren vender sus propiedades. Ahora, ¿las van a vender? Pues al mejor postor, al que les pague lo que ellos creen que vale su propiedad o lo que el avalúo. Si me ven muchos de mis amigos que son valuadores, sabrán que generalmente estas propiedades se evalúan y se ofrecen al mercado. Entonces, el primero que hace esta, digamos, disrupción en el mercado, pues es el vendedor del terreno, de la propiedad. Oye, yo la vendo. Entonces, hay que identificar que hay vendedores de terrenos y luego hay desarrolladores que se dedican a detectar estas oportunidades para adquirir estas propiedades, estos terrenos, y luego contratar a constructores. Entonces el desarrollador lo que busca es encontrar buenas oportunidades para diseñar proyectos inmobiliarios que se puedan vender y maximizar sus ingresos. Si el desarrollador no tiene dónde comprar terrenos, donde haya venta, pues entonces el desarrollador no es culpable, simplemente no existe. No hay terrenos, no hay lugares que se pongan en venta tan fácil en la Ciudad de México, nadie está queriendo vender el terreno. Y luego viene otro tema, que es, necesito contratar a una constructora. Oye, tú constructora, tienes albañiles, tienes ingenieros, tienes arquitectos, tienes soldadores, tienes contratistas, tienes carpinteros. Entonces la constructora, al final del día, lo que hace cuando construye es emplear a mucha gente. No sé si sepas, pero ya llevamos varios años en que la construcción en México ha decaído. Desde que entró el gobierno actual, la administración actual en el gobierno de la Ciudad de México con Morena, no hay licencias o no se otorgan licencias de construcción tan fácil. Son muy tardadas, sé perfectamente que piden moches muy altos y además el proceso es muy engorroso y las están sacando a cuentagotas. ¿Qué significa eso? Que los desarrolladores no tienen dónde adquirir terreno y los terrenos que hay se vuelven muy caros. No hay constructoras que quieran aguantar pues la espera de tanto tiempo sin empleo. Entonces, sus empleados, los albañiles, los ingenieros, están migrando hacia otros lugares donde sí se detone construcción, donde sí haya permisos. Se están yendo a Querétaro, se están yendo a Puebla, se están yendo a la Riviera Maya. Bueno, he visto albañiles e ingenieros hasta en Tijuana, porque son los lugares donde hoy se necesita constructores, se necesitan estas constructoras y se necesitan todos los empleados necesarios para una construcción. Entonces hay mucho movimiento de albañiles que se están yendo a otros estados y a otras ciudades precisamente porque allá sí hay empleo. ¿Qué otra cosa hay dentro del ecosistema del desarrollo inmobiliario? Las inmobiliarias. ¿Qué hacen las inmobiliarias? Pues una inmobiliaria solo vende. Oiga, señor desarrollador, usted ya tiene una constructora, veo que está usted construyendo, ¿quiere que yo le venda esas unidades, esos departamentos? Yo voy y anuncio en portales inmobiliarios, hago mi cuenta de Instagram, tomo fotos, hago video, le voy a traer clientes y usted me paga una comisión. Las inmobiliarias solo son comisionistas. Las inmobiliarias no construyen. Las inmobiliarias no van y sacan los permisos. Las inmobiliarias solo venden. Son comisionistas, son intermediarios. Entonces, cuando la gente dice, es que las inmobiliarias es que no conocen el mercado, no saben cómo funciona. Y cuando tú no sabes cómo funciona algo, es bien sencillo llegar con una pancarta en una marcha y decir inmobiliarias mueran. Híjole, eso habla más mal del que marcha que del sector inmobiliario. Hay que aprender y por eso hay que educarse. Y por último, en este sector inmobiliario vienen los inversionistas.
¿Quién es un inversionista? Pues típicamente un banco. Un banco es el que ve el proyecto inmobiliario que trae el desarrollador le muestra cuánto dinero le ha invertido, cuánta proyección tiene de ventas, cómo está capitalizando la construcción, cuáles son los permisos, si ya tiene validado a lo mejor el principio de un proyecto de departamentos comercial, un centro comercial, una nave industrial. Y entonces el inversionista le pide ciertas garantías y le dice, ok, te voy a prestar dinero para que saques tu proyecto y tú me pagas un interés. ¿Quiénes son inversionistas? Yo te podría decir que casi todos los que tenemos una cuenta de banco en México. Porque el principal inversionista del desarrollo inmobiliario somos nosotros. Si tú tienes una cuenta de banco en México, voy a poner un ejemplo. Si tú tienes BBVA y tienes tu dinero en BBVA, seguramente BBVA le presta tu dinero a estos desarrolladores para generar intereses y que tu dinero pueda crecer. Si a lo mejor lo tienes en una cuenta de inversión, si utilizas a lo mejor una cuenta maestra que te paga un rendimiento chiquito cada mes, bueno, ¿de dónde crees que sale el dinero que te pagan esas cuentas que tú tienes en BBVA? Pues salen de que BBVA le presta a los desarrolladores inmobiliarios y a algunos otros proyectos y les presta pensando que van a regresar capital más intereses. Entonces, pues los inversionistas somos todos los que tenemos cuentas de banco. Así es que hay que ponerse a pensar un poquito y entender cómo funciona la economía de nuestro país y del mundo antes de lanzar culpables y de decir, es que BlackRock, es que los bancos, es que los desarrolladores. Perdóname, pero si tú tienes una cuenta de banco, tú también serías parte del problema de la gentrificación. Así es que ten mucho cuidado cuando señales culpables. Luego, después de explicarles cómo funciona el tema del sector inmobiliario, donde hay inversionistas, desarrolladores, constructoras inmobiliarias y vendedores del terreno o de las propiedades, hay algo bien importante. Nada de esto funciona si no hay una cosa que se llama licencia de construcción. ¿Qué es la licencia de construcción? Es aquel permiso que el gobierno de una entidad local, en este caso la Ciudad de México, y se rigen por alcaldías, si no te dan una licencia de construcción, tú no puedes construir. Y otra vez les voy a dar datos duros. Para que se den una idea, entre el 2003 y el 2017 se otorgaban entre 1,200 y 1,600 licencias al año. Al año. 1,200 y 1,600 al año entre 2003 y 2017. ¿Ya vieron el dato? Y todo esto era para construir vivienda. ¿Por qué? Porque había tanta gente que necesita vivienda que necesitas construirla. Entonces había 1,200 a 1,600 licencias por año. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. ¿Sale? Todos esos años, entre 1,200 y 1,600 licencias. Contraste, desde 2019 no se superan las 600 licencias por año. Y estoy casi seguro que en lo que va de 2024 y 2025 no llegan a más de 300. ¿Ya viste la enorme diferencia? No hay un problema de gentrificación. Eso es una tontería. Lo que hay es un problema de construcción. No hay vivienda para construir, no hay permisos para construir. Y luego viene el dato más importante. Ley de oferta y demanda. Se llama ley porque cuando es una ley siempre se cumple, ¿no? Antes de que existiera la ley de la oferta y la demanda, había una hipótesis. Y las hipótesis eran, pues posiblemente pase esto en este fenómeno y creemos que siempre se va a repetir. Cuando siempre se repite, se convierte en una ley. Cuando compruebas una hipótesis y logras confirmar la repetición constante de que eso siempre va a ocurrir, se convierte en una ley.
Por eso se llama la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué significa? Que siempre va a ocurrir esto cuando estas condiciones pasen. Y la economía tiene leyes. Una de ellas es muy simple, ley de oferta y demanda. ¿En qué consta? Consta en que si tú tienes inventario, productos o servicios y toda la gente lo quiere y estos productos abundan, es decir, es muy fácil conseguirlos, el precio de los productos o estos servicios van a bajar. ¿Por qué? Porque es muy fácil conseguirlo. Entonces, puede ser que un proveedor o un segundo o un tercer proveedor tengan el mismo producto o algo muy similar y entonces el mercado, que el mercado somos todos nosotros, quienes demandamos estos productos y servicios, lo vamos a encontrar de manera muy fácil y entonces se genera algo que se llama competencia. Cuando hay competencia y hay mucha oferta, el precio baja por ley, ley económica. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando las cosas pasan al revés? Caso de la vivienda en México, en la Ciudad de México. No hay producto suficiente, no hay vivienda suficiente, pero hay mucha demanda. Mucha gente necesita vivienda, necesita comprar vivienda, necesita un lugar donde vivir, o tiene dinero ahorrado y lo quiere meter para comprar vivienda, o quiere rentar, pero no hay construcción. Llevamos muchos años en que no se construye, desde 2019. Y entonces, ¿qué le pasa a la oferta? Disminuye. Cuando disminuye y hay muchos compradores, ¿qué le pasa al precio? Exactamente. Sube. Ley de oferta y demanda. No es nada difícil de entender. Tampoco se trata de ser capitalista y de decirle a la gente que vivimos en un mundo capitalista y que eso es malo y entonces no, simplemente es entender leyes básicas de economía. Por eso vale la pena estudiar. Y vale la pena estudiar para no salir a la calle, que te entrevisten en medio de la calzada de Tlalpan y digas una pendejada como es que es muy malo que no haya vivienda porque todos merecemos una. Estoy de acuerdo. Pero si no sabes de dónde se está produciendo la vivienda, cómo se produce, cuáles son los incentivos y cuáles son las restricciones hoy en día en la Ciudad de México, hay que tener mucho cuidado de hacer declaraciones muy grotescas, como la que hacen de hay que expulsar a los extranjeros, hay que regular las rentas, hay que ponerles un tope. Señores, esto de ponerle un tope a las rentas no va a funcionar. Simple y llanamente, porque si tú quieres restringir un mercado y poner unas tarifas impuestas por un tercero, que es el gobierno, lo único que vas a hacer es que vas a incentivar un mercado negro. Véanlo con las drogas, véanlo con el alcohol, véanlo con cualquier cosa que los gobiernos quieren restringir. En el momento en que tú restringes, creas mercados negros. Y eso no es lo que queremos, mucho menos en la vivienda. Entonces, lo único que me llama la atención de todo este tema de la gran mentira de la gentrificación es la falta de educación y sobre todo la ignorancia que están demostrando legisladores, activistas y sobre todo población en general. Señores, no fueron a la escuela, nunca leyeron, aunque sea un pequeño artículo sobre oferta y demanda, un tema sobre economía, un tema de cómo funciona el mercado, un tema de cómo funciona el sector inmobiliario. Me preocupa. Y me preocupa mucho porque lo más sencillo y lo más fácil es sacar sentimientos que no tienen nada que ver. Sacar el sentimiento xenófobo contra extranjeros, sacar este sentimiento de hay que ir contra los rentistas, hay que ir contra los que ponen en Airbnb, contra los inversionistas, contra los fondos de inversión, contra los bancos. Ese no es el camino. El camino no puede ser emocional, tiene que ser racional y los datos nos están dando el camino correcto. Hay que entender los datos.
Por eso es tan importante que no le hagas caso a esto de la gentrificación. Ahora, ya que te di los datos, que te expliqué que esto de la gentrificación no existe, sí hay que reconocer un grave problema. No hay vivienda. No hay oportunidades ahorita para poder comprar una vivienda accesible. Oye, ¿qué podemos hacer? Porque también entiendo el otro lado de la moneda, que es, hay gente que no gana lo suficiente, hay gente que vive del otro lado de la ciudad, que se la pasa en transporte público la mitad de su vida, y entonces debe haber algunas soluciones para poder ayudarles, y yo creo que este mensaje también tiene que darles una guía de hacia dónde podemos ir. ¿Qué se me ocurre? Lo primero, hay que educarnos. Si no hay educación, va a ser muy difícil entender el mundo en el que vivimos y entender las causas que producen estos efectos. Hay que entender cómo funciona la economía, hay que entender finanzas y sobre todo cómo funciona la política. Hay que cuestionar los datos, hay que leer y sobre todo hay que dejar de repetir estas frases vacías. Hay que ser libre pensador. Educarse es cuestionarse a ti mismo y a tu entorno, a tus gobernantes y sobre todo a los sistemas, al sistema gubernamental, al sistema de justicia, al sistema económico también, por supuesto, pero sobre todo cuestionarse y crear tu propia idea, tu propia opinión que no venga influenciada. Toma diferentes posturas y edúcate. Eso es lo primero que yo recomendaría, no solo a los que marcharon, sino a todos los que me ven y a todos los que me siguen. Hay que educarse. Eso es lo primero que hay que hacer. La segunda, hay que invertir. Porque si ya te diste cuenta que la ley de la oferta y la demanda surge en los momentos más difíciles, oye, ¿por qué no puedo comprar una propiedad? Pues seguramente porque no ahorraste. Pero oye, si ahorro, de todos modos no me va a alcanzar, porque hay una cosa que se llama inflación, porque hay una cosa que se llama restricción, porque suben los precios. Bueno, entonces ahora es momento de invertir. Si ya te sabes la de ahorrar, pues seguramente no te sabes la de invertir. Y si inviertes, el objetivo es ganarle a la inflación, que tu dinero que ahorraste no solo esté ahorrado, sino esté invertido, ganando arriba de inflación, para que en el futuro no solamente tengas posibilidades de un enganche, de comprar una propiedad, sino de entrar a otros modelos de negocios inmobiliarios que te permitan ir incrementando eso que ya ahorraste. Invertir es súper importante. A nadie nos lo enseñan, lo vamos aprendiendo poco a poco, pero el segundo paso más importante después de ahorrar es saber invertir. Entonces, por eso hago este tipo de pláticas, de podcast, de contenido, porque creo que algo he aprendido de tantos golpes que me he dado como para decirles hacia dónde. Ahora, oye Nacho, ¿y en dónde invierto? Bueno, hay dos mecanismos que a mí me gustan mucho. Te voy a decir el primero. El primero es un crowdfunding. Era muy difícil, yo me acuerdo antes de 2018, pues tratar de comprar un pedacito de una propiedad, pues era muy difícil porque no había un mecanismo, no había una empresa sólida, no había alguien a quien tú le pudieras confiar esos 2,000 pesitos a los que le ibas a meter para comprar una propiedad en conjunto. Un crowdfunding es, al final del día, un conjunto de varias personas que juntan una vaca, se agrupan, juntan dinero y entonces entre todos hacen una inversión. Hay un administrador general que junta todo ese dinero y a nombre de todos hace una inversión. Puede ser comprar una propiedad que se va a poner en renta y de las rentas se reparte hacia todos los que invirtieron dinero en la proporción que invirtieron. Entonces, si tú invertiste 2,000, si tú invertiste 10,000, si tú invertiste 100,000, pues te van a dar diferentes rendimientos en base a lo que invertiste. Pero el crowdfunding es un fondeo colectivo, así se le llama, fondeo colectivo. En México ya hay varios. Entra a buscar fondeo colectivo avalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y vas a encontrar una serie de distintos modelos de crowdfunding que te van a ofrecer distintos rendimientos y distintos modelos de inversión. Yo tengo muy buenos amigos en 100ladrillos.com, en brick.com, son de las dos compañías con las que me llevo muy bien
conozco a los fundadores, entiendo el modelo de negocio, han ganado premios, son personas respetables y puede ser un buen comienzo. Puedes invertir creo que desde 500 pesos en un modelo de crowdfunding. Es para todos. Ese es un mecanismo en el cual, aunque ganes el mínimo del salario en México, tú podrías entrar. Entonces, crowdfunding es un buen mecanismo. ¿Cuál es el otro? Y ese es el que estoy impulsando. Pues también podrías entrar a un modelo de comprar fracciones. Yo tengo un proyecto que se llama enfracciones.com, donde tú puedes comprar una fracción de una propiedad. Todo esto a través de un mecanismo legal probado, que es el fideicomiso, y ser dueño con los mismos derechos y obligaciones que todos los demás. Es para grupos más reducidos, generalmente no más de 12 personas. Se agrupan 12 personas y estas 12 personas compran una propiedad, se ponen un fideicomiso y la propiedad se puede usar, se puede compartir, se puede rentar, pero al final del día no necesitas comprarte toda la propiedad, compras una fracción, compras una 12ª parte de esa propiedad y tú te vuelves dueño. Muy pocas personas saben que existen estas cosas para invertir, estos vías, estos caminos, porque no hay suficiente educación y porque tampoco no tenemos los micrófonos tan grandes como para que todo el mundo nos conozca. Pero estos son dos caminos que tú puedes empezar a tomar: invertir en crowdfunding o invertir en fracciones. Así es que hasta aquí quiero comentarles que todo esto que les estoy platicando es la visión y mi opinión sobre un tema que es doloroso para muchos mexicanos, que ven que muy difícilmente van a poder comprarse una propiedad con los precios que hay ahora y con los precios que van a venir. Así es que creo que los mecanismos para montarse a un tema inmobiliario de inversión pueden ser estos. Puede ser el crowdfunding o puede ser el tema de las fracciones, el fractional inmobiliario. Por eso tanto de esto hablo en mi contenido. Mi nombre es Nacho Flores. Si quieres aprender sobre Airbnb, tengo un sitio web que se llama nachoflores.com.mx y si quieres saber más de Enfracciones, entra a enfracciones.com. Muchísimas gracias por ver este contenido y nos vemos en el próximo episodio. Les mando un gran abrazo. Bye bye.